Presentamos Trocha Abierta. En Altos de los Lagos, en Colón, 540 familias estrenan su hogar. 18 torres con agua, seguridad y espacios comunitarios. Apartamentos de 2 y 3 recámaras, adaptados para adultos mayores y personas con discapacidad. Familias que vivían en albergues temporales, hoy estrenan un espacio digno de crecer y prosperar. Retomamos obras que quedaron en el olvido, siempre en beneficio de los panameños. Gobierno Nacional, con paso firme. Frente a la Policlínica JJ Vallarino en Juan Díaz, abrimos una nueva farmacia para tramitar las recetas de pacientes externos, mejorando la atención y reduciendo el tiempo de espera, porque el paciente es primero. Gobierno Nacional, con paso firme. Durante años, los concesionarios y licenciatarios enfrentaron procesos largos y manuales para certificarse como empresas generadoras de electricidad y validar, ante la Dirección Nacional de Aduanas, los incentivos fiscales otorgados por ley. Hoy, ASEP da un paso adelante con SACER, una plataforma digital que moderniza y agiliza este proceso. Más rápida, más segura y accesible desde donde estés. Con SACER reducimos a horas el tiempo de espera gracias a la optimización del proceso. Innovamos para servirte mejor. ASEP, más cerca de ti. ¡Llegaron las agroferias del IMA! Agroferias de Lima, la tienda del pueblo es pura calidad y a los mejores precios. 10 tiendas permanentes, las tiendas de Lima con comida barata para toda la familia, ayudando al productor y emprendedores locales. Recuerda llevar tu cédula y bolsas reutilizables. Las ferias del IMA traen productos frescos y baratos del campo a tu mesa. Consulta en nuestro Instagram @ima_pma. Bienvenidos a todos los que me están sintonizando a través de KW Continente. Hoy es jueves, a un día de entrar en el fin de semana para disfrutarlo, descansar la mente y el cuerpo, por supuesto. Y bueno, hoy estamos también en la plataforma, en las redes sociales, estamos en YouTube, en Instagram, Spotify, etcétera. Queremos anunciarle y recordarle a nuestros oyentes que a partir del lunes estaremos en Next TV a las 10 de la noche. A partir de este lunes estaremos en Next TV a las 10 de la noche para aquellos que nos quieran sintonizar. Esta es una prueba. Esto demuestra que rompemos paradigmas. Esta es una prueba porque este no es un programa que se va a grabar en un estudio sofisticado, ¿verdad? Con tecnología digital, las cámaras, etcétera, con luces frías, en fin. Pero bueno, yo creo que las roturas de paradigmas son extraordinarias. Ya yo las he tenido en muchas ocasiones y hay que pensar en positivo, ¿no? Y nosotros estamos haciendo esta prueba para ver qué pasa, qué resulta. Debe resultar bien. Si eso no es, no estamos buscando calidad, porque no la vamos a tener todavía, ¿ves? Pero bueno, hoy estamos como siempre en compañía de nuestro primo Ricardo Alcedo Castilla. Bueno, señores, jueves 14 de agosto, a un día de la quincena y de que la gente cobre su décimo. Así que, queridas, prepárense para mañana, que es 15. Y nada, señores, saben que usted nos ve a través de las redes sociales y a las 12 mediodía por KW Continente. Y obviamente, a partir de lunes, estrenando otro escenario para que usted nos pueda ver, escuchar y opinar sobre todos los sucesos aquí en Panamá, porque esta es Trocha Abierta, señores. Feliz día. Ahí está Irving Domínguez Bonilla. Buenas tardes, caros amigos del programa Trocha Abierta, nacional e internacional, a través de la gran decana KW Continente, la verdad por encima de todo, y muy pronto a través de la televisión. Saludos.
Bueno, este servidor Alfonso Castillo Ortiz, conde del Vigo. Tú sabes que yo me he convertido en un asiduo veedor de YouTube aquí en el televisor, por la casa, y viendo todas las cosas en el mundo, yo comienzo a sacar, dice que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Yo creo que es efectivamente así. Y tú sabes que yo viendo ahí el caso después de analizar en otros países las cosas que ocurrieron, la muerte del padre Héctor Gallego, yo tengo la sensación, conociendo a los gringos cómo han sido y cómo son y cómo serán, que con aquello del anticomunismo y de frenar todo lo que oliera a comunista, a mí no me extraña que los gringos estuvieran metidos en estos asesinatos, no me extraña para nada, para nada. Y que la Guardia Nacional no tuvo nada que ver con esto en realidad, ¿no? Bueno, Alfonso, bueno, es parte de la historia, es una hipótesis que tú no puedes descartar por completo porque en lo que acaeció con Héctor Gallegos nunca encontraremos la verdad por completo, sobre todo por los años que han transcurrido y sobre todo porque muchos de los testigos vivos de esta época ya no existen prácticamente. Y esa tesis tú no la puedes descartar porque en esa época, en ese momento, en ese estadio de la historia, Estados Unidos propugnaba por gobiernos de mano fuerte que limitaran la entrada del comunismo a nivel de los países latinoamericanos. Esa era la política de Estados Unidos en ese momento. Sin embargo, la hipótesis, por lo menos probada a nivel de juicio, es de que Héctor Gallegos se había convertido en un obstáculo, un estorbo para los terratenientes a nivel del área de Santa Fe de Veraguas, y que eso trajo como consecuencia justamente de que lo aprendieran, porque el objetivo, debo plantearlo, esa es la tesis que hay a nivel de el proceso penal que se siguió a las personas que fueron condenadas por el caso del homicidio de Héctor Gallegos. La tesis es de que el objetivo era capturarlo y sacarlo fuera del país, y eso no acaeció en ese momento. Ya lo habían expulsado originalmente de Panamá y él había regresado. Entonces el objetivo era capturarlo y llevarlo a la presencia, entiendo yo, del general Torrijos para conversar con él y en caso de que no se abstuviera de seguir con la campaña que le estaba realizando de organizar a los campesinos, expulsarlo de Panamá. Esa era la intención. Al final lo que pasó fue que se les pasó la mano, no se les pasó la mano, hubo un abuso de parte de las unidades captoras y eso trajo como consecuencia la muerte de Héctor Gallegos. Esa es la tesis a nivel de juicio. Bueno, pero se supone que hubo un abuso de fuerza, pero ¿quién es testigo literalmente de que hubo ese abuso de fuerza? Aparte de que literalmente no lo sacaron del país, lo sacaron de la faz de la tierra, porque más nunca apareció. Así que el objetivo fue realizado, era callarlo. ¿De qué manera? Nadie sabe de qué manera. Si hubo extralimitación de fuerza, si hubo extorsión, si hubo secuestro. Lo que sí todo el mundo sabe es que el señor, el padre Héctor Gallegos, definitivamente desapareció, se extinguió de la faz de la tierra, o sea, lo asesinaron. Sí, ese es, lo asesinaron. ¿Quién, cómo y dónde todavía? ¿Quién, cómo y dónde todavía? Es que hay muchas especulaciones. Ahora, dicen que al perro más flaco se le pegan las pulgas y en ese momento el perro más flaco obviamente era la institución militar que estaba al frente del Estado panameño, ¿ok? Y como dijiste tú bien, Irving, estaba picando y estaba jodiendo literalmente a los terratenientes que eran de esa área. Sí, entonces digo, Héctor Gallegos, el padre Héctor Gallegos, había logrado organizar a los campesinos para que no dependieran directamente de los terratenientes para producir. Los había organizado prácticamente como una cooperativa. Entonces esto era, y que no se dejaran abusar, esa era la consigna de Gallego. Gallego era prácticamente, él, aunque nunca se reconoció de esa manera, era practicante de la teología de la liberación
que existían en esa década del 60 y 70. La teología de la liberación, que era una línea a nivel de la iglesia que propugnaba por una especie de socialismo a favor de las masas o de los más desposeídos. Ahora, Alfonso, la pregunta es la siguiente. ¿De dónde sacas tú esa teoría ahora de que los estadounidenses tuvieron hipotéticamente algo que ver con la desaparición de este personaje que ha tenido a Panamá por más de 60 años en esta angustia? Alfonso, es que Alfonso se ubica en la época. En aquella época, los Estados Unidos mantenía la doctrina de apoyar a gobiernos de mano fuerte, a gobiernos de línea dura, para oponerse a cualquier tipo de línea de izquierda. A nivel de los Estados Unidos se hicieron purgas en contra de los izquierdistas o comunistas. ¿Sabes cuántos asesinatos hubo en la época de Pinochet? ¿Sabes cuántos asesinatos hubo en la época que inició Fidel Castro su revolución? Todas patrocinadas por los americanos. ¿Me explico? Los americanos tienen una base de Guantánamo, ahí mismo en el corazón de Cuba. ¿Qué han hecho ellos para desfallecer este gobierno? Lo que pasa es que los americanos funcionan por sus intereses. Y para mí también, tocando otra arista, los americanos lo que menos quieren es que Cuba sea libre. ¿Tú sabes lo que representan los millones de dólares de la mafia que antes tenía Batista en su gobierno? Los millones de dólares en la economía de Miami, millones y millones y millones. Todo el entramado de juego, etcétera, que la mafia instaló en la época de Batista, de Fulgencio Batista, se trasladaron para Miami. Entonces ellos saben que perder eso, porque ¿qué cubano no quisiera regresar a Cuba? Por favor. Pero bueno, yo te puedo dar un solo nombre que era literalmente el que mandaba, dominaba todo el juego en la isla. Y era un judío de Nueva York que se llamaba Meyer Lansky. Para que sepas, ese pedacito de gente, Meyer Lansky, fue el que organizó todo el entramado de armar todos los casinos y hoteles en Cuba. Cuando viene el desastre, se retiraron y se fueron otra vez para Miami. Pero óyeme, bueno, es que, a ver, si yo te digo literalmente la historia de la mafia, Lucky Luciano realmente terminó siendo el jefe de jefe, lo que se llama capo tutti di capi. Entonces, ¿qué pasa? A Luciano simplemente lo extraditan y él se regresa a Sicilia a vivir, pero él seguía mandando en Italia. Es más, de hecho, hoy en día el estado de Nevada, donde están Las Vegas, fue creado por otro mafioso que era socio de Meyer Lansky, que se llamaba Benjamin Boxy Siegels. Y el primer casino que hubo en Las Vegas se llamó El Flamingo. Y de ahí todos los casinos. Pero señores, si el único estado donde se puede jugar libremente y donde se lava más plata a nivel mundial es en Las Vegas. Mira toda la cantidad de casinos y de hoteles que hay. ¿Dónde más te lava dinero? En Nevada. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Perdona, pero esa era Cuba antes. Es correcto. Es correcto. Oye, Cuba era el centro. Un carajo, el comunismo, no le interesa es la parte económica, por decir algo. Ellos no quisieran que Cuba se liberara. Oye, están ahí mismo en el territorio, vienen a invadir a Panamá, que era un granito de arena, a invadir a Panamá, invadieron República Dominicana. Y ellos no pueden sacar a Fidel Castro de ahí. Digo, Fidel no, ya está muerto. A Raúl y a Raúl Castro y a su confrade no lo pueden sacar. A Díaz Canel, al señor Díaz Canel. No, Díaz Canel es un títere ahí, ¿no? Que ya lo van hasta inclusive reemplazar. Pues, nosotros somos víctimas de la política norteamericana.
El caso de Noriega, ¿tú crees que Noriega, que era empleado de la CIA, merecía estar llevando la batuta en el gobierno de los militares? Despenetraron a Paredes, lo despenetraron, para poner a Noriega. Y si Noriega era empleado de ellos. ¿Me explico? Bueno, ¿Y en qué se convirtió Noriega? En patrocinio de los carteles de la droga, los cuales ellos también patrocinaban los carteles de la droga. Yo no estoy tan seguro que ellos hubieran desfenestrado a Paredes. Yo estoy seguro que sí apoyaron a Noriega y tenían cierto grado de tenían afinidad con él a un 100%, porque como tú mismo dices, Alfonso, era empleado de la CIA, era colaborador asiduo de la CIA. Pero el tema de la sucesión a nivel de la Fuerza de Defensa ya era un tema que estaba planificado. Que no se respetaron los tiempos y que al final tampoco se respetó la sucesión, eso es otra cosa. Eso y eso hay que considerarlo. Porque se hablaba desde un punto de que por lo menos Torrijos tenía aspiraciones políticas para correr en una elección a nivel de Panamá, y eso no se dio por su muerte. Entonces se buscó la figura, y ese era el general Paredes, para correr en ese momento, en el 84, dentro de las elecciones. De que le sacaron la tabla, esa es otra cosa. El buen salto Rubén. Buen salto, mi general. Buen salto, mi general. Buen salto, Rubén. Buen salto, mi general. Obedece a esa situación. De que él aspiraba, igual que Torrijos, a que llegar con los votos y no con las botas a la presidencia de la República de Panamá. Noriega no respetó la sucesión. De hecho, el teniente coronel Díaz Herrera era uno de los que estaba dentro de la sucesión a nivel de la Fuerza de Defensa, y eso no lo respetaron. Mira, es que te explico rapidito. Lo jubilaron, y yo creo que ahí Ricardo sí puede hablar con mayor propiedad que yo de ese tema, porque tiene una cercanía, una vinculación con el teniente coronel Roberto Díaz Herrera, pero el plan de sucesión nunca se respetó. Él ya era coronel, él ya había pasado de teniente coronel ya directamente a coronel. ¿Okay? Corrijo lo que dijiste, tienes toda la razón, y posiblemente yo no entienda mucho de los grados militares, pero tenía la imagen de que era teniente coronel. Sí, ¿qué es lo que sucede? Había un documento dentro del engranaje militar, y yo sé que voy a tener a otros miembros de esa institución que me van a decir que eso es falso, que yo estoy delirando. No. Había un documento, señores, en donde empezaba con el general Omar Torrijos, en donde él se replegaba como militar y entraba a la vida pública, como dices tú, Irving. Él iba entonces por eso fue que se conforma el partido PRD. ¿Ok? Entonces él iba a las urnas como civil, ya no como militar. Y eso era una sucesión, porque después de Torrijos, creo, si no me equivoco, arriba de Paredes estaba Chito Flores, en el escalafón militar. Y después de Chito Flores venía Paredes. ¿Qué sucede? Que eso iba a seguir siendo que yo, después que termino mi periodo como presidente, siendo Omar Torrijos, entonces yo me replego y le doy cabida entonces al general que venía en ese entonces, que era Chito Flores. Chito Flores definitivamente desiste de esa idea y queda Paredes. Y eso era así. Venía Paredes, después de Paredes venía Noriega, y después de Noriega venía Roberto Díaz Herrera. O sea, todos iban a ser general, pasaban a la vida pública y seguía la sucesión de presidentes. Pero entonces aquí vino Noriega, y es lo que tú dices, simpáticamente echa a un lado a Díaz Herrera, que era su segunda, porque él sabía todas las cosas que sabía de Noriega. Todo, literalmente todo. Ricardo, aquí los militares se han quedado callados. Aquí yo veo un programa que se llama Los Generales. Son dos ex generales de República Dominicana que hablan detalle por detalle de todo lo que ocurrió en la época de Trujillo, de la que ellos formaron parte, etcétera, etcétera. Aquí los
los policías estos se han quedado callados, nadie se quiere arriesgar a que le saquen un trapo, que debe tener un montón de trapos sucios. Nadie habla de las prácticas de satanismo que tenía Noriega en su casa y en el cuartel inclusive. No, es que aquí no se conoce la historia en realidad. Aquí no se conoce la historia en realidad. Entonces, yo lo que te digo es que este mundo está corrupto, este mundo está hecho de maleantes. Mira, comenzando del Banco Ambrosiano para acá. ¿A qué se ha dedicado el Banco Ambrosiano? A lavar plata. A la plata. A lavar la plata de la mafia. Y hay de que cualquier papa intente iniciar una investigación en contra del Banco Ambrosiano o los que estén vinculados. Bueno, acuérdate que de ahí viene la teoría y la hipótesis de Juan Pablo I. Porque siendo el cardenal, él se da cuenta de lo que estaba pasando en el Banco Ambrosiano. Miren, yo simplemente les voy a recomendar un libro y ojalá que ahora que está la feria de libros, señores, recuerden que los libros no muerden ni comen gente, ¿eh? Así que pudiésemos culturizarnos un poquito más y refrescar y abrir nuestra mente. Hay un libro que se los voy a recomendar, no recuerdo el autor, que se llama El Banquero de Dios. Oigan, El Banquero de Dios. En este libro... Esa película de libro. Bueno, pero yo primero lo vi, lo leí. Y acuérdate que cuando tú lees, hay extractos que no te aparecen en la película, porque la película empieza a ser un poquito más fantasía. El libro te lo dice literal y extracto. Nada más para adicionar, Bernard Montagut, este es el autor de El Banquero de Dios. Ah, ok, gracias. Y ahí se detalla literalmente todo, cómo se maneja. Miren, señores, el Vaticano, para que tengan una idea, en el medio de las bienes y raíces, es la empresa que más bien y raíz tiene a nivel mundial. A nivel mundial, todas las iglesias de Roma son parte del Vaticano. Todas. Y es cierto, el Banco Ambrosiano tuvo un desfalco para la época de Juan Pablo I, y él se enteró. Y quien salió, para que sepan, a cubrir ese desfalco fue la mafia italiana, que le depositaron no sé cuántos miles de millones de dólares que había defalcado un cardenal con el director del Banco Ambrosiano y con otro personaje que se me escapa de la mente. Y los tres fueron asesinados. Juan Pablo I, el cardenal y el director del Banco Ambrosiano. ¿Por qué y por quién? Bueno, saquen sus propias conclusiones, señores. Y es cierto, o sea, este mundo, o sea, hay cosas que vemos y no nos imaginamos lo que hay detrás. Sí, de hecho, parte de la historia narra de que Juan Pablo I, cuando llega a ser papa, Albino Luciani se llamaba Juan Pablo I, el papa de la eterna sonrisa. Albino pide iniciar una investigación por el tema del desfalco del banco y solamente dura 33 días en el papado. Es correcto. 33 días. Siempre quedó la gran interrogante, la gran hipótesis sobre qué fue lo que pasó en cuanto a su muerte. Las teorías esas conspirativas que siempre hay por ahí hablan de que justamente su muerte se produjo es razón de querer iniciar esa investigación sobre el desfalco del banco y sobre las vinculaciones de la mafia al mismo. Y literalmente, y perdón con las personas que de verdad son católicas, cristianas, apostólicas, romanas, en fin, pero, señores, Roma o el Vaticano es la mayor mafia a nivel mundial, cubierta con los trajes de papa y los cardenales y Cristo y todo.
pero esa es la mafia más grande que hay. Enorme. ¿Cómo es posible que tú quieras promulgar que tú necesitas que la gente, por ejemplo, literal, te preocupas por los pobres, te preocupas por los alimentos, por el hambre, y por el otro lado tienes un atuendo que no te cuesta menos de 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 dólares? Todo el derroche que hay dentro del Vaticano. Zapatos, el derroche. Zapatos, anillos. Todo. Sí, de ello. Y mira que en ese sentido, el Papa Francisco mandó un gran mensaje cuando salió a la plaza de San Pedro sin esos atuendos. Ese fue cuando yo lo vi vestido de blanco, era 13 de marzo de 2013, si no me equivoco. Me puedo equivocar en la fecha. Recuerdo la imagen del Papa salir vestido con su atuendo blanco únicamente, sin la estola, sin el gorrito, sin los zapatos. Ese fue un mensaje de humildad y eso hay que reconocérselo al Papa Francisco. Oye, si de humildad que correspondía, que corresponde al rol de la iglesia. El estado más rico que hay en el mundo es el Vaticano. Dime, Alfonso, no sé si es el más rico, pero sí tiene un poder económico enorme. Perdón, pero ¿de qué nos sirve eso? Dime, ¿en qué contribuye la iglesia a aliviar a los pobres su tragedia? En nada. Y la otra parte que te voy a decir, que debe haber mucha porquería en las iglesias protestantes. ¿Tú has visto los apóstoles y los no sé qué, con aviones, con jet, con son un ser humano, Alfonso, son un ser humano igual, con vicios, con defectos y con virtudes. Hay muchos curas, muchos sacerdotes que tienen y llevan una gran misión en nombre de la iglesia, cumpliendo los postulados que corresponden, los principios que corresponden a la iglesia. A nivel de las iglesias evangélicas también hay grandes hombres, pero también hay otro tipo de personas que se desvían, que se descarrían y terminan en eso que tú mismo dices. Abusan de esa posición dentro de las iglesias, dentro de los templos, dentro de las carpas. ¿Quién investiga esa iglesia, la recaudación? ¿De dónde viene? Yo recuerdo que años atrás había un de estos miembros de la iglesia evangélica que había comenzado a desarrollar una urbanización y adivina, la urbanización estaba financiada por un narco que fue capturado en Panamá y deportado. Terminado eso, ya se acabó la urbanización. Bueno, pero también, como te digo nuevamente, ahí está el caso de Jimmy Swaggart, uno de los más teleapóstoles del mundo en su momento, y 2 veces se metió con prostitutas. Creo que fueron 2 veces. Una que sí me recuerdo claramente que salió llorando frente a los seguidores y lloraba y decía que había cometido pecado, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, al final todos son hombres, son seres humanos con virtudes y con defectos, pero lo importante de muchas de estas personas que realmente llevan ese rol es que puedan cumplir ese apostolado, esos fines para el cual se ha constituido la iglesia, sea esta evangélica, sea esta católica, sea esta budista, o sea, lo que tú quieras, bajo cualquier religión, los que están al frente son seres humanos. Sí, pero yo me decía Agustín hace rato. No, si Agustín estuviera aquí, no vamos a terminar el programa hablando de esto. Yo decía, dime, en el mundo existe más maldad o más bondad. Más maldad, ¿no? Entonces yo digo, bueno, entonces quiere decir que el diablo está venciendo a Dios. Mira, tenemos que tener en cuenta una cosa, estimados oyentes y los que nos ven por las plataformas. El ser humano es el único depredador que destruye y se come al ser humano. Así de fácil. Usted no encuentra a otro animal
Por ejemplo, una hormiga, usted no ve que la hormiga se coma a la otra hormiga. Una cucaracha no mata a la otra cucaracha. Los animales, dentro de su propia especie, no se destruyen ni se matan, al menos que tengan algún tipo, por naturaleza, ¿ok?, que se disputen alguna que otra para conformar de repente yo soy el jefe de la manada. Pero el único que se destruye a sí mismo es el ser humano. No respeta al propio ser humano. Entonces, ¿quién es el depredador? El ser humano. El único que se destruye y destruye a su propia especie. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Y cómo lo estamos hablando? Pónganse a verlo, pónganse a verlo. ¿Quién destruye a quién? El ser humano, el propio ser humano. ¿A dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde tenemos que llegar? Si tú haces un recorrido, un análisis de los gobiernos, de los presidentes, etcétera, etcétera, de nuestra América, todos involucrados con el narcotráfico, todos. México, uno de los principales, que le han entregado al país, se lo han entregado a los narcotraficantes. ¿Me explico? Entonces, ¿qué tal? Entonces, vamos a legalizar la droga, pues legalicen la droga para ver entonces de qué lado masca la iguana. Legalicen la droga, pero ¿qué? No les conviene a los Estados Unidos legalizar la droga. No les conviene, porque perderían ese cash flow, ese traqueteo de la caja registradora, que es lo que le entra a los Estados Unidos. Ahí hay un caso muy sonado, el de el ex miembro de la DEA, Kiki Camarena, que mataron supuestamente los narcotraficantes mexicanos, pero que la historia parece que no es así. La historia parece que Kiki Camarena sí estaba investigando sembradíos de cocaína de Carlos Quintero y destruyó cientos de hectáreas de kayak. Pero Alfonso, no nos vayamos muy lejos. Olvídate el caso de Camarena. Te voy a traer otro caso. Déjame terminar. Bueno, termina de sembrar la vaina. Mira, ¿qué pasa? Que se dio, el problema fue que Kiki Camarena se dio cuenta que la DEA estaba metida en la tramoya esa de la siembra de marihuana. Y como se dio cuenta, él fue allá pues a decírselo de buena gente, pues. Y le dijeron acá, elimíname a ese tipo. Y lo eliminaron tan sencillo, pues, le han echado la culpa a Carlos Quintero, porque lo han tenido en la cárcel, y el tipo tan no sé cómo, que no ha dicho la verdad de lo ocurrido. Dime. Y lo va a decir. No lo va a decir. Mira, para terminar este tema, no nos vayamos muy lejos. Acuérdense el caso de Barry Seal. Barry Seal fue piloto del cartel de Medellín. Y ese viajaba y llevaba droga y traía dinero y armas. ¿Ok? ¿Y quién lo agarra? La DEA. Y él terminó siendo un informante de la DEA. Incluso él fue el que le tomó la foto, lamentablemente, a Pablo Escobar en Nicaragua, cargando bultos de coca, sacándolo del avión. Nunca se había visto una foto de Pablo Escobar haciendo ninguna transacción directa de cocaína ni de dinero, hasta que Barry Seal toma esa foto. ¿Por qué misteriosamente aparece Barry Seal muerto en su carro? ¿A quién le convenía que muriera? A la DEA, porque él sabía quién lo había llevado a hacer todas las transacciones. De hecho, parte del movimiento era movimiento de droga y armas hacia Nicaragua, hasta mal no recuerdo. Así a favor de los contras. Así mismo es. Y ahí estaba involucrado la DEA
La CIA. Eso es lo que la gente no quiere ver y no quiere entender. Hey, señores, Estados Unidos no es amigo de nadie. Estados Unidos no es amigo de nadie, ni de ellos mismos son amigos. Miren el presidente que tienen ahorita y no quiere acabar con todo dentro de Estados Unidos, con esos famosos aranceles y esas locuras. Y no sé, ese señor que toma en la mañana o que se fuma o que huele, no entiendo. Porque todos los días te levantas con algo diferente. Joder al mundo porque ellos son MAGA. Hablando tanta pendejada y él es hijo de una inmigrante. Así que no entiendo qué es lo que tanto habla. No sé al final para dónde va a ir Estados Unidos. Para ningún lado. Óyeme. No sé cuál es no sé cuál es el objetivo con respecto al tema de los aranceles cuando los propios economistas estadounidenses están diciendo que esto va a dar al pique con la economía de los Estados Unidos. Estás estableciéndole límites a los personas que van a Estados Unidos de visita. O sea, oye, está ahuyentando el turismo. Hay mucha gente que está el turismo, no a quedarse. ¿Tú sabes lo que está haciendo Canadá y México? Están buscando otros mercados para no tener que entrar en aduana de Estados Unidos para entonces salir. ¿Ok? Entonces, ¿qué está haciendo Canadá y México? Ok, tú me vas a joder con el arancel del 30 y pico. Ok, no te preocupes. ¡Pim, pam! Ya Canadá y México hicieron la ruta del corredor norte, señores, y están pasando por fuera de los Estados Unidos. O sea que la mercancía no está entrando a Estados Unidos y no está pagando el arancel. El tipo de actividad que tiene que desarrollar Panamá dentro del escenario catastrófico impuesto por Trump, tú tienes que poder sacarle provecho al tema. Oye, establecele ventaja a esas empresas para que vengan a traer su mercancía acá y después la exporten a los Estados Unidos, en donde el arancel de importación es nada más de 10% para nosotros, si mal no recuerdo. Entonces, sí, pero si el tuyo es más alto, yo no te voy a establecer ningún tipo de impuesto, limitación, pero pon la empresa aquí, contrátame a todos los panameños aquí, y ese es un tipo de negocio que el gobierno puede desarrollar. Pero no sé dónde, y ahí posiblemente me esté equivocando y posiblemente sí lo han considerado en algún momento, y yo no soy experto en logística, pero yo no sé qué pasa con los asesores a nivel económico en el gobierno o los asesores en estas materias. Esas son ideas que tienen que desarrollarse y que tienen que aprovechar el momento que está viviendo Estados Unidos. Pero mira, Irving y Alfonso, yo voy a decir algo que va a caer pésimo y va a caer mal, y al que le caiga la teja que le caiga, señores. Pero la gran diferencia entre los animales y los seres humanos es que los animales no escogen a ningún estúpido para que maneje su manada. Esa es la gran diferencia que existe entre los animales y los seres humanos. Los animales saben escoger su jefe de manada. Los seres humanos no. Por eso es que los animales no cogen a cualquier estúpido para que sea el jefe de su manada. Lo pongo de este tamaño. Cáigale la teja a quien le caiga, señores. Y cambiando el tema un poquito, que eso fue lo que tocamos el martes, que empezamos a tocar heridas, tuvieron que recular los señores de la Corte Suprema de Justicia. Quería entrar a hablar del tema. Recularon, reculan bye. No recularon. Acuérdate que ellos no están derogando el acuerdo. Ellos están suspendiendo parcialmente la aplicación. Esa es la palabra. Parcialmente. Ellos van a mantener la aplicación de esa jubilación especial a favor de los magistrados de tribunales superiores, jueces de circuito y jueces municipales. A nivel de los magistrados de la Corte lo están suspendiendo. Miren, yo sí quiero tocar este punto porque hay que analizarlo bajo varias aristas. La primera es si se justificaba realizar o establecer una jubilación de este tipo. Miren, yo soy del criterio que tú tienes que garantizar la independencia, la objetividad, la imparcialidad del juzgador, sea magistrado de Tribunal Superior, juez de circuito, juez municipal o un magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
Y una de las formas de poder lograr esa independencia es justamente dotarlo de cierta independencia económica. Y esa independencia económica se establece a través del salario, a través de las jubilaciones, a través de bonificaciones, a través de temas que puedan garantizarle al magistrado que no va a ser tocado, accesado por intereses particulares para tratar de doblar la decisión de un juez en un momento dado. Estas herramientas económicas contribuyen. El otro punto es que quien que tenga la capacidad, el conocimiento, la experiencia, que esté en una oficina privada, va a tener interés en ir a la Corte Suprema de Justicia a ser magistrado, o a ser juez, o a ser magistrado de Tribunal Superior, o ser juez municipal. Nadie tiene interés, muchos no tenemos interés en eso. Muchos no lo tenemos porque nos va mejor en la calle viendo los que tienen la capacidad, el conocimiento, la experiencia y posiblemente esté debidamente formado para administrar justicia, no tiene interés en ir para allá. Pero mira, Irving, déjame terminar. Esto es una manera de atraer también a los mejores a la administración de justicia. Y bajo esa perspectiva, yo justificaría de que tú trates de crear una jubilación especial. Voy al otro punto. Pero espérate. Ya, sigue, dale. Es que se me va a ir la idea porque, ok, yo estoy de acuerdo contigo. Perfecto. Si tú estás ejerciendo en ese momento como magistrado, señores, si ya tú terminas tu periodo, ya sea que te jubiles o se te acaba tu periodo de los 10 años y ya tú vas a retirarte o a jubilarte, señores, ya tú no tienes nada que ver con la corte, tú no te tienes que preocupar por caso, no te tienes que preocupar por absolutamente nada, porque tengo yo que seguirte pagando $14,000 de una jubilación, si ya tú no representas nada dentro del engranaje judicial, ni del órgano judicial. ¿Por qué tengo yo que seguirte pagando $14,000? ¿Por qué? Esa es mi pregunta. Si tú te los ganaste siendo magistrado, oye, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Aquí hay que acabar con estas jubilaciones especiales, señores. Sí, ok. Magistrado, ganas 10,000, ahora 14,000. ¿Por qué no te jubilas como se jubila todo panameño con la alta? 2,500. Ah, pero ok, tú fuiste magistrado. Hombre, ¿tú sabes qué? Aparte de tus 2,500, tú te vas a jubilar con un 30% más de lo que tú... pero no con $14,000 con tu último salario. Mírate, pero es que ahí va el punto, el tema de la conveniencia. Yo pienso de que no era el momento para salir a debatir o a dilucidar ese tema. Sobre todo por la situación económica que estamos atravesando la gran mayoría de los panameños. Hombre, no hay chen-chen. El chen-chen no está circulando, como dijo el presidente de la República en su campaña política. El chen-chen no le está llegando a la gente. Entonces, la gente ve esto como una bofetada, ¿no? Entonces, no era conveniente en estos momentos hablar de ese tema o sacarlo a relucir. El otro punto es que hubo una mala comunicación por parte del órgano judicial. Esto tenía un año de estarse gestando. Esto no fue que salió de ayer para hoy. Esto tenía un año de estarse gestando. Entonces, hace un año atrás, la Corte debió de haber salido a dar explicaciones, a justificar, y yo estoy seguro que mucha de la gente lo entendería bajo la perspectiva que expliqué hace unos minutos atrás. El otro punto es la forma como se debió haber hecho. Yo pienso que tú debiste, si tú quieres pedirle sacrificio a las personas para esa jubilación especial, tú debiste sacrificarte tú mismo. ¿En qué sentido? Si es un 100%, el funcionario, el magistrado, debe aportar 50% de esa jubilación especial. De tu propio salario, sacar un porcentaje, meterlo a un plan de jubilación privado y el otro 50% se aportará por parte del Estado a través de los impuestos que pagamos los panameños. Pero tú tienes que tener también un sacrificio en ese sentido. Nuevamente, yo no estoy en desacuerdo con que se puedan jubilar como ellos están pidiendo, pero haz tú también el sacrificio. No le pidas el sacrificio a la gente y menos en este momento. Y tú sabes una cosa, Irving, ¿por qué no se saca una ley para evitar este tipo de aberraciones? Entonces, ¿por qué no se saca una ley en donde nombremos a los magistrados
hasta que se mueran. Que nunca se jubilen, que sigan y que sigan hasta que cumplan. Bueno, hey, señor, yo te cumplí 89 años, ya usted se va a retirar. Y ya. Estos deberían ser como en Estados Unidos, vitalicios. Es correcto. Vitalicio. Así no tienes problema que vengan todos los presidentes que quieran venir, todo el ejecutivo que quiera pasar a través de todos los gobiernos. Tú sigues siendo magistrado de la Corte Suprema de Justicia hasta que ya dejes de suspirar. Y así no tienes problema. Olvídate de las jubilaciones. Gana $15,000 pues, pero no vas a tener jubilación hasta el resto que te vaya. Nuevamente, tú le pides sacrificio a la gente que aporte con los impuestos a esa jubilación especial, pero tú no te sacrificas tú mismo. Entonces, mi opinión, nuevamente, yo no estoy en desacuerdo. Yo pienso que los magistrados debieron haber sacrificado también ellos para poder entonces establecer esa jubilación especial. El otro, oye, ¿tú crees ser que tú le pides sacrificio a estos personajes cuando, yo no voy a mencionar nombres, cuando hay una querella de un miembro de la Corte que manda a un seguridad del órgano judicial a que vaya a su residencia de descanso en X lugar del interior, que tampoco voy a mencionar el nombre, a que cuide su residencia, a que sea parte de la seguridad de su residencia, que no tiene nada que ver con lo que, con lo que esa persona está haciendo en la corte? Pero entonces esa seguridad que va a cuidar su residencia privada es pagada por el órgano judicial y del Estado. ¿Por qué no sale de su pecunio? ¿Por qué tenemos que seguir con la sinvergüenzura de que estos personajes que tienen otras situaciones, que tienen su vida privada, pero que las cosas las paguen con su sueldo, con su pecunio, no con el Estado sinvergüenza que tiene que estar cuidando casa, sacando a pasear perrito, haciendo cosas con plata del Estado, haciéndole cosas privadas a ellos? No, Entonces, el otro ¿qué sacrificio tú estás pidiendo, Irving? El otro tema que no estamos viendo es el efecto cascada. ¿Cuál es el efecto cascada? De que esa jubilación van a tener que aplicarse a los procuradores. Ajá. Esa misma jubilación vas a tener que aplicarse a los magistrados del Tribunal Electoral. Y a los jueces de circuito y a los jueces de abajo, y así te vas. Pero ese es un tema. El otro tema es que los que ya se jubilaron van, en mi opinión, a solicitar que se equipare su jubilación a esa jubilación especial. Entonces no son 140 funcionarios, señores. Estamos hablando, cuidado, de miles de funcionarios que fueron jueces, que se han jubilado y que van a tener derecho a esa misma situación o a ese mismo efecto de la jubilación especial. Porque yo voy a solicitar, que yo fui magistrado de la Corte, pedir que me equipare mi jubilación a esa jubilación especial. Porque se trata de un plano de igualdad. Entonces, nuevamente, el efecto cascada tampoco creo que fue considerado por los magistrados. Reitero. Yo tampoco creo que eso tenga una retroactividad. No, Alfonso, sí la va a tener, sí la va a tener. Si tú haces esa modificación, los que ya están jubilados tienen derecho a pedir que le equiparen su jubilación porque estuvieron en la misma condición, en la misma situación. Es mi opinión, puedo equivocarme, es mi posición jurídica con respecto al tema, el efecto cascada que esto va a tener con respecto al resto de los funcionarios. ¿Tú crees que alguien que fue magistrado de la Corte, que está jubilado con 2.500, no va a pedir que le equiparen su jubilación? Por favor. Entonces, el otro tema, y es un tema de ley presupuestaria, y me puedo equivocar nuevamente, yo entiendo que este tema debió haberse debatido a nivel de la Asamblea Nacional a través de la ley de presupuesto o a través de una ley especial y no haberlo tratado a través de un acuerdo. Nuevamente, vamos a recapitular. Reitero, no estoy en desacuerdo con que se establezca la jubilación especial. Pienso que debió haberse pedido o darse un sacrificio también de los magistrados y los jueces y todos los demás funcionarios para aportar a esta jubilación especial para que la misma pudiera ser aceptada por la población y esperar un momento para hacerlo, porque creo que no es el momento adecuado para debatir este tema
cuando le estás pidiendo sacrificio a la población, le estás pidiendo sacrificio a los funcionarios, y vamos a hablar, el IFARU está diciendo que va a reducir 10% su planilla, por ejemplo, y otras están cerrando instituciones, el BDA y otras instituciones, el Banco Hipotecario está cerrando. Entonces, tú me pides sacrificarme y por otro lado tienes la pluma abierta. Entonces, pienso que no fue el momento o no es el momento adecuado para debatir ese tema. Y el tercer punto es el efecto cascada, que pienso que hay que considerar, porque en mi opinión jurídica, aquellos que ya están jubilados como magistrados y jueces y procuradores y ex procuradores van a poder pedir justamente también la equiparación de su jubilación a esa misma situación. Yo te hago una pregunta, Irving. Tú que eres miembro de las leyes y que las manejas bien, ¿tú crees que la Corte Suprema merece, primero que todo, el sueldo a $4,000 que se les puso según los trabajos que ellos han estado haciendo por todos estos años, sacando casos que de verdad justifiquen el puesto como miembros de la Corte Suprema de Justicia? El único caso emblemático, mira, el único caso emblemático en donde de verdad se pusieron las pilas fue sacar la inconstitucionalidad de la mina. En menos de 2 semanas, 3 semanas, pim, pum, pam, pam, ejecutaron el caso. Y listo, fue inconstitucional. ¿Cuántos casos tiene la Corte Suprema de Justicia en sus manos, en sus despachos, que se lo pasan al otro magistrado? No, déjame pasártelo al otro. Y entonces, es lo que siempre he dicho. Parecen archivos nacionales, porque están ahí archivados secula seculorum. Mira. ¿Tú crees que ellos ameriten? El tema del aumento, no, pero vamos a verlo bajo esta perspectiva. Nuevamente, el tema del por qué yo debo blindar al funcionario contra accesos externos. Si tú ves a nivel de Latinoamérica, el salario de los magistrados oscila en ese orden, $15,000 a $20,000, la gran mayoría de los salarios. Entonces, bajo esa perspectiva de equiparación a nivel latinoamericano, parece que sí se justifica. Y el trabajo, en mi opinión, se debe blindar. Tú no puedes tener a un magistrado ganando X cantidad de dinero que pueda venir cualquiera allá y yo te voy a pagar 3 veces lo que, por este caso te voy a pagar 3 veces lo que te vas a ganar en un mes. Bueno, yo no quiero decir de que esto sea la tónica de los magistrados, pero decía el general Torrijos que muchos hombres no aguantan un maletinazo. Entonces, bueno, y lo peor justamente este tipo de aspectos económicos en cuanto a un puesto público de este tipo, de la delicadeza de la función que realizan, amerita tener ese tipo de blindaje económico, que la persona sienta de que él está protegido económicamente ante cualquier situación. Yo pienso que sí se justifica el aumento, tomando en cuenta, como te digo, la igualdad de otros magistrados o de otros jueces a nivel de Latinoamérica. Sí se justifica. Nuevamente, para mí sí está justificado el aumento, para mí sí estaría justificado la jubilación, pero tiene otras aristas que hay que considerar, que las he mencionado, que no fueron ponderadas oportunamente por parte de los magistrados de la Corte. Bueno, señores de la Asamblea, diputados, hagan su trabajo y propongan una ley, que yo estoy seguro que no va a pasar, ¿eh? Pero propongan una ley en donde se justifique un nuevo orden en la Corte Suprema de Justicia, en donde a partir de X periodo, de ahí en adelante, todo miembro de la Corte, creo que son 9, ¿no? Son 9 los de la Corte Suprema. Son 9, pero tienes un problema. El problema es que tienes que hacer una reforma constitucional, porque eso está a nivel constitucional, no con una ley. Bueno, entonces que se haga una reforma constitucional. Si total, Panamá necesita una reforma constitucional en todos los aspectos. Entonces, no, crear eso y crear un tribunal constitucional y crear una entidad que sería como el SUPRA, el Consejo Nacional de la Judicatura. O sea, alguien que pueda vigilar la función de los magistrados. Si bien no intervenir en una decisión jurisdiccional, sí poder tomar decisiones, juzgar a los magistrados y que ya no quede en manos del órgano legislativo. Ni tú me juzgas ni yo te juzgo. Entonces, esos son aspectos que hay que considerar para una posible
reforma constitucional. Sí, vámonos todos agarraditos de la mano y juguemos entonces a joder a Panamá, porque eso es lo que estamos haciendo, o eso es lo que están haciendo. Diría un tío mío, estamos jodidos todos ustedes. Así de fácil. Quiero notificarte que el programa ha concluido, no sin antes recordarle que el lunes estaremos en Next TV a las 10 de la noche. Hay que venir de frac y corbata. No, este es un programa totalmente diferente. Tú sí, porque estás trabajando, ¿no? O sea, entonces a mí que me lamba un sapo, pues. Ey, tú ponte tu saco, tú ven ensacado el programa. Y hay que decirle a Eduardo Castillero Lange que se quite la camiseta y se ponga camisa. No, él tiene la camisa, lo que pasa es que la camiseta está debajo de la camisa. Entonces él se la abre así como pechón, ¿no? Lo único que le hace falta es ponerse polvo en el cuello para que se le vea el cuello blanco. No, a veces se pone arrabalero. Recuerda una cosa, que él es castillero impuro procedente del área de señales de Ocu. Yo creo que es de la cucharita de Ocu. No, espérate, permítame recordarle, señor dictador, dueño del programa, Conde del Vigo, que usted también procede de esa parte de los castilleros impuros, porque su señor abuelo viene de esta rama del señor Mateo Castillero. Así que lo que pasa es que usted se desvió y se fue a otra parte, ¿verdad?, a hacerse millonario. Pero todos procedemos de esa impureza, según usted, castilleril. Bueno, nos tenemos que despedir hasta mañana, si la voluntad de Dios así lo quieren, compañero Ricardo Alcedo Castillero y el licenciado Irving Domínguez Bonilla. Este es el servidor Alfonso Castillo, que Conde del Vigo. Hasta mañana. Señores, feliz jueves. Hemos presentado Trocha Abierta